Mucha gente recuerda todavía cuando la alcaldesa de Bogotá pronunció esa frase fatídica por allá en el mes de abril del año pasado, cuando dijo: vamos a apagar lentamente la economía de Bogotá, por allá comenzando el mes de abril del año pasado, cuando empezó el confinamiento. Y lo recuerda mucha gente porque era una frase implacable, como suele ser ella con sus frases, no se pone con eufemismos. Ustedes han visto las cosas que ha dicho el día de hoy, por ejemplo, que en esta nueva ola de contagios puede llegar a haber más de 200 fallecidos al día en Bogotá en el mes de julio, o que, por ejemplo, cuando dice va a haber gente que va a ser sintomática, de esos algunos van a ir a dar a las unidades de cuidados intensivos, de esos la mitad va a fallecer, y es una lástima porque así es este coronavirus. Son frases que son brutales de alguna manera, pero son tremendamente sinceras. Y así como se recuerda cuando ella dijo que iba a pagar la economía lentamente, ahora llama la atención que desde la próxima semana se va a abrir la economía. Y ese anuncio de abrir la economía se da en un contexto complicadísimo desde el punto de vista de la pandemia. Les recuerdo un par de cifras. Primero, lo que dijo, que en las próximas semanas, hasta llegar a julio, va a haber 200 muertos al día en la ciudad. Segundo, el nivel de utilización de unidades de cuidados intensivos en Bogotá en este momento es del 95.9% y las dedicadas a COVID-19, 97.3%. Y en 3 días se va a abrir la economía en Bogotá. Y tercero, lo que ha dicho tanto el ministro para el país como la alcaldesa para Bogotá: vienen 3 semanas de incremento de contagios durante los próximos días. Y evidentemente vienen las reacciones de la gente diciendo: pero ¿cómo se puede dar esa situación en medio de esta crisis tan complicada de abrir la economía? Y hay dos visiones al respecto. La primera, que dice: ese anuncio de abrir la economía es más altisonante, es más lo que suena y lo que sirve para la tribuna pública, que lo que verdaderamente es, porque la economía de Bogotá está ya bastante abierta, ya sin el pico y cédula, ya sin muchas restricciones. Entonces vale la pena detenerse un momento a evaluar esa hipótesis y ver qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia. Y en esencia, lo que cambia es que no habrá toque de queda por una parte. Por otra parte, no habrá horarios específicos para sectores productivos como la industria, la construcción. Por otra parte, los bares y gastrobares podrán abrir hasta la 1 de la tarde, hasta la 1 de la mañana, siempre y cuando baje el nivel de utilización de unidades de cuidados intensivos por debajo del 85%, que es norma nacional. Es decir, los cambios en el fondo no son tan grandes. ¿Qué se conserva? La necesidad del distanciamiento social, la necesidad de espacios ventilados, el aforo máximo en ciertos lugares donde hay mucha gente. No va a poder haber sitios con aglomeraciones, conciertos, espectáculos deportivos, los mismos gastrobares, mientras no se baje del 85%. Entonces, de alguna manera, hay restricciones que van a permanecer, por supuesto, y la apertura de la economía, si bien no es de mentira, tampoco es que sea tan grandota. Lo que sí es muy grande, y esto vale la pena subrayarlo y recordarlo porque lo hemos señalado aquí en el noticiero, es esa reorientación de prioridades en la política de la administración distrital. Dedicarle 1,7 billones de pesos que estaban presupuestados para un plan de inversión en infraestructura, para empezárselos a dedicar a programas sociales y a programas de empleo, claramente constituye un poquito más que simples palabras, un poquito más que simples anuncios, constituye verdaderamente un viraje significativo. Habíamos dicho también en las últimas horas, en otra emisión del noticiero, que ya se han planeado 194.000 nuevas plazas de estudio o de trabajo para jóvenes y para mujeres financiados por el distrito. Esos son cambios muy importantes. En ese contexto viene la segunda versión que dice, o la segunda hipótesis que dice: bueno, entonces, ¿por qué se hace este viraje cuando el año pasado estaban diciendo vamos a pagar la economía? Porque la economía no aguanta y la situación social de la ciudad no aguanta. Casi lo mismo que está pasando en el país. Acuérdense ustedes, en Bogotá el desempleo pasó del 10 al 20%, la pobreza pasó del 27 al 40%. Y en esa situación es inaguantable el mantener cerrada la economía. De alguna manera, la crueldad o la frialdad de esas frases que ella pronuncia, lo que quiere reflejar es que en últimas se claudicó ante la pandemia y ante la evidencia que la crisis social es tan grande o más grande incluso que la crisis de salud pública.